Padre, Padre bueno, este es el privilegio, Dios, de abrir nuestro corazón, de abrir nuestros labios, de abrir nuestro sonido y, y de abrir, Señor, nuestros ojos sobre todas las cosas. A aquel que nos abrió, a aquel que nos dio, nos da de su oración, de su bendición y nos da, Señor, de su casa, de su reino y su justicia. Y hoy, Señor, siempre lo hemos sabido y siempre lo sabremos, tu gran amor, el habernos dado tu morada, el habernos dado tu corazón. Pero hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas porque es un corazón que puede mirar al tuyo, que puede recibir, Señor, eh, esa bendición de ser uno contigo y que, Señor, por cada vez que en cambio el corazón de piedra, el corazón humano, el corazón torcido, el corazón, eh, el corazón enfermo, Señor, necesita ser cambiado y transformado y ser quitado y cambiado, pues en el nombre de Cristo Jesús, así sea, Señor, con toda la gracia y el conocimiento de poder mirar lo que hay también en tu corazón, de poder escuchar, Señor, lo que hay en tus oraciones, de poder mirar, Señor, lo que hay en tus hijos, y de poder, Señor, caminar lo que en unidad de espíritu nos permites caminar. Y, Señor, y poder edificar lo que en bendición, Dios de los cielos, nos permite sustentar. Y poder, Señor, bendecir tu reino y tu justicia, porque, Señor, es de los cielos, porque, Padre, es de nuestros hijos, porque es de los hijos de nuestros hijos, porque, Señor, es de lo que tú, Señor, lo guardaste, tú, Señor, lo nos diste, lo plasmaste a tu palabra, y a pesar, Señor, de nosotros mirarla, y a pesar, Señor, de conocerla y saberla, qué bueno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que podamos mirar toda la dimensión, Señor, de la grandeza de tu amor, toda la dimensión de esa profundidad, Señor, de lo que tú nos has dado, porque, Señor, es gracia tuya que podamos recibirte, porque, Señor, tú, como nosotros, Señor, cuando te recibimos fue por tu acercamiento. Y hoy, Señor, todo lo que vamos caminando es para seguir, Señor, manifestando ese reino de justicia que nos diste para recibirlo, que nos diste, Dios de los cielos, para que nos recibamos, que lo diste, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, para que lo oremos, para que lo caminemos, para que lo vivamos, justamente por cada cosa que en nuestra vida la vamos viviendo, porque nuestra vida, Señor, no la vemos en los ojos humanos, sino con los ojos de la fe. Y si lo vemos con los ojos de la fe, es para mirar lo que hay en nuestro corazón. Y por eso, Padre, por todos tus hijos, la casa del Gabal, y por todo este tiempo de esa oración contestada, pues en el nombre de Cristo Jesús, sea el sí y el amén, porque nuevamente nuestros sueños y nuestros anhelos son los que tienen vida. Señor, lo que tú llenas, lo que alienta nuestra vida, lo que tu espíritu, Señor, nos fortalece, es lo que, Señor, nuevamente da nombre, Señor, y da sentido a lo que nosotros vivimos. Y, Señor, todo lo que nosotros tenemos es el legado que tú nos diste para también, Señor, ungirlo y darlo a tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendecido sea y bendecido este tiempo. Bendiciones. Vero, bendiciones, buenas tardes, bienvenida, Mayra. Amén. Bendiciones, Marquito, bendiciones con todos. Qué gusto, buenas tardes. Mayra, bendiciones también, bienvenida. Buenas tardes, pastor. Amén, muchas gracias. Bendiciones. Miren, entonces estamos en el tiempo de los fundamentos, ¿verdad? Y bueno, lo interesante es que los fundamentos siempre nos llevan a nuestra piedra angular y nuestra piedra angular nos lleva siempre a nuestra cúspide y eso siempre es también a la piedra angular y a la piedra de fundamentos, porque esa es parte de la construcción. Bueno, si tienen algún comentario, como comentábamos pues como decíamos, el día domingo fue el día de los fundamentos, pero para poner los fundamentos hay que poner las cosas en el corazón. Así que, ¿cómo está el corazón? ¿Cómo está el corazón? ¿Está más derecho?
¿Cómo está la mano? ¿Cómo están los vacíos? Y en una época que vemos que también la dimensión del amor, la dimensión del corazón, también es la dimensión del amor en el corazón. Y eso obviamente es un sello. Así que el sello, yo creo que para todos es importante que el día domingo nosotros hayamos podido sellar. No solamente fue un culto del día 24, sino fue un sello, porque el siguiente sello lo tenemos el día, eh, el día 10, que es del próximo mes. No sé si ustedes han escuchado Hanukkah, porque por ahí podríamos, empatar hacia hasta el siguiente sello. Y claro, Mía, la pregunta que nos hacía el domingo con respecto a Hanukkah, eso nos puede ayudar, porque ahí nosotros nos damos cuenta de este sello a lo que se refiere al siguiente sello, al siguiente punto de encuentro, que sería obviamente, que sería un sello, que es el día 10 del próximo mes, del 10º mes, que ahí es nuestro siguiente punto de encuentro. Obviamente son sellos, como decíamos, y no son fiestas solemnes, pero ahora nos damos cuenta que sí son moeds, y también en los moeds nos damos cuenta que son sellos. ¿Y son sellos de qué? Son sellos de edificación, o son sellos si son de edificación, son sellos del espíritu, que eso es importante. Así que han escuchado qué es Hanukkah. Ahora podemos entender qué es Hanukkah. Si para las personas que no han escuchado lo que es Hanukkah, Hanukkah es una celebración judía. ¿Qué se celebra en el 10º mes? ¿Qué celebran ellos? Ellos celebran un milagro. Entonces, el milagro es que no se haya apagado la lámpara, no se haya apagado el candelabro, no se haya apagado la menorá. Eso es lo que se celebran ellos. A pesar de que ellos mantuvieron un sitio por como de 10 días, mantuvieron un sitio y obviamente con las lámparas encendidas, pero sin aceite. Entonces, ¿qué hicieron ellos? 10 días. Imagínense. eh, por cierto, no sé la fecha del Hanukkah, pero bueno, 10 días 10 días sin aceite y con la lámpara encendida y atacándoles porque les sitiaron en el tiempo de los macabeos, les sitiaron los enemigos y eso les permitió a ellos mantener el sitio sagrado, el lugar santo, sostener ese lugar santo y levantarse de ese lugar santo y no permitieron que entren los enemigos y más bien ellos se sostuvieron. Y en conmemoración de ese acontecimiento, ellos hicieron una menorá, por ponerlo así, a pesar de que no se llama menorá, sino se llama januquilla. La januquilla es un candelabro, pero que tiene los 10 brazos en conmemoración a los 10 días, que obviamente no es lo mismo que los 7 brazos que tiene el candelabro que nos habla la Biblia. Entonces les menciono esto porque el Hanukkah es un tiempo de renovación. Eso es lo que significa Hanukkah. Y la renovación, obviamente, no viene desde la época en que ocurrió ese acontecimiento, sino eso viene, incluso lo encontramos en Génesis, a este Hanukkah, perdón, a este Hanukkah, a este acontecimiento de renovación. Pero lo que sí es importante es mirar, lo que decíamos es cómo mostrando la obra del Señor, que el día 24 sí es, pues el día 24 es un sello, y el día 24 es el sello del Espíritu, y el día 24 es el sello del recibimiento. Pues si nosotros lo entendemos en el sentido de las oraciones, en el sentido del te ruego, es un tiempo de recibimiento, es un tiempo de aceptación y de recibimiento y aceptación, es un tiempo de amor. El día 24 es un tiempo de sello, pero ese sello
no es para el día 24. Ese sello es para, ese sello es para fortalecer el espíritu. ¿Y para qué? Para que se rompa lo que en el 10º mes también se tiene establecido en la Biblia. Entonces, ahí es más claro entender. ¿Por qué ocurrió ese acontecimiento? ¿Por qué no se apagó la lámpara? Pues detrás de ese acontecimiento, lo que está es el día 24, en donde lo que Dios estaba poniendo su oración, estaba poniendo su recibimiento, entiendo yo, y fuego, para que ellos, obviamente, sepan que Dios está con ellos y para que ellos reciban ese fuego, reciban ese espíritu. ¿Pero para qué reciban ese espíritu? Para que edifiquen, para que se edifique. Y la edificación tan importante para Dios es la edificación porque tiene espíritu. Entonces, de ahí a hacer una fiesta, eso es lo diferente. Así que no sé si eso contesta en parte, obviamente en parte, lo que es la Hanukkah, o si tienen alguna pregunta. No, del 18 de diciembre al 26 de diciembre dice Google, que es la ¿Ya? Hanukkah. Este año. Y que corresponde a qué día del 10º mes. Ahí sí, no sé. Ya, 18 de diciembre, ahorita estamos 20, no sé. ya Todavía no soy muy ubicada yo en esos tiempos, perdón. Bueno, pero es en el 10º mes, así que tendríamos que hacer la cuenta, correspondería más o menos a pasado el día 10. Pero bueno, vamos con la edificación, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el asunto del problema de la edificación. ¿Cuál es el problema de la edificación? El problema de la edificación son los edificadores. ¿Y quiénes son los mejores edificadores? Porque estamos hablando, mire, esto es importante porque estamos hablando del templo, de los fundamentos del templo y estamos hablando de la edificación. Entonces, para ver eso, tenemos que ver qué tipo de edificadores somos. ¿Qué tipo de edificadores le gustaría ser a usted? ¿Qué tipo de edificadores? ¿Qué tipo de edificador usted recibió? Voy a hacer la pregunta. ¿Qué tipo de edificador es el que le recibió a usted? Para que usted sea también un recibidor de edificación y recibiéndose y recibiendo lo que recibe el edificador, podamos edificar. Entonces, ¿qué tipo de edificador? Mía, ¿qué opinas? Y gracias por abrir la cámara y contigo, porque puedo mirar y es un poquito más fácil. Olina, que también abre el micrófono. ¿Será el primogénito? ¿Será primogénito? ¿Qué tipo de edificador? ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué tipo de edificador le gustaría ser? Ajá, ¿qué tipo de Ah, edificador es el que me recibió? ¿Ya? Ajá. ¿Ya? ¿Qué tipo de edificador es el que le recibió? Entonces, yo digo el primogénito. amén. Nos recibió el edificador de edificadores, ¿verdad? Entonces, El que está en constante renovación también. ¿qué tipo de edificador le gustaría ser? El que está en constante renovación. Rocío, ¿qué tipo de edificador le gustaría ser a usted? Que sella y sellar. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Por qué? ¿Por qué esto es importante? Mire, vamos a ver esto. Vamos a donde fuimos justamente, al libro de Ageo, capítulo 2. Mire, esta es una parte primordial, importantísima. Ageo, así es como se completa el día 24 se completa como lo completa Ageo en el último versículo. Ahí es donde empieza todo y ahí es donde se completan las cosas. Por favor, siga la lectura conmigo. Ageo 2, capítulo 2, verso 23. En aquel día, declara Jehová de los ejércitos,
Te tomaré a ti solo, Babel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara Jehová, y te pondré como, te pondré como sello, porque yo te he escogido. Algunas versiones le tienen como anillo y otras versiones van a tener sin anillo. Pero entonces la Biblia, como decíamos, la Biblia es el idioma del desierto. La Biblia no se va por las ramas. O sea, en el desierto, si usted gasta saliva, ocha, si gasta saliva, es porque está medio loco. Y Dios, obviamente, está en el desierto. Y Dios no va a gastar saliva ni para que los otros lo estén atendiendo, ni para desperdiciar la oportunidad de que cada gota y cada cosa pues sea aprovechable. Entonces, por eso en la Biblia no es que se tragaron la palabra anillo, no hay la palabra anillo. ¿Sí? Idioma bíblico, idioma específico. Nosotros leemos la Biblia porque la Biblia es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, ¿por qué leemos la Biblia? Porque la Biblia no viene de atrás, la Biblia viene del reino de Dios. Entonces, si viene del reino de Dios, no podemos añadir y no podemos quitar, no podemos aumentar. Entonces, por eso las traducciones bonitas son bonitas. Pero el rato que nosotros nos vemos al idioma, a la palabra de Dios, lo bonito, ¿qué es lo bonito? Lo bonito es bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, usted, ¿cuál es la característica? ¿En dónde encuentra más bla, bla, bla? En los teólogos. O sea, a veces yo un poco me extiendo, pero yo, a mí porque a mí me gusta que me enseñen como niño y a veces, no sé si a los niños me gusta explicar un poquito más, pero bueno, por eso es. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sello? ¿Quién sella? Entonces, la pregunta es, ¿quién sella? ¿Quién sella? El fuego santo, el Espíritu. Exacto. Amén. Toditos coincidimos de eso. El que sella es el Espíritu. El que sella es el Espíritu. Amén. Entonces, el que sella, el Espíritu que sella, tiene que sellar y tiene que ungir. Resulta ser que el mismo que sella es el mismo que unge. Y bendito sea Dios. Hoy tenemos, no sé si ha escuchado, ¿de dónde viene la unción? ¿De dónde viene la unción? Desde ¿De la dónde viene cabeza. la unción? ¿Perdón? De la cabeza. Claro. Entonces, eso es lo interesante que nosotros siempre pensamos que la unción viene de la cabeza. Pero, ¿quién es la cabeza? ¿Ah? Mía, ¿qué Del estabas pensando? corazón entonces viene. Entonces, no, la unción viene, claro, la unción en el corazón se hace realidad. Pero mire, la unción viene de la cabeza, la unción viene de Cristo. Pero nos olvidamos una cosa, que Cristo es fundamento. Entonces, estamos en tiempo de qué? En tiempo de fundamento. Y entonces, si estamos en tiempo de fundamento, ¿de dónde viene la unción? Que Cristo es la cabeza. Y si Cristo es la cabeza, entonces Cristo estará de cabeza, porque No, está de pues nos viene fundamento. la unción, no dice desde la cabeza, entonces Cristo es la De cabeza. los pies, de los puntos. Entonces, por eso, sí, exacto, exacto. Si Cristo es la piedra fundamental, la unción viene desde los fundamentos, ¿ya? Entonces, por eso, Zorobabel tiene que poner los fundamentos. Entonces, hay dos piedras, la piedra fundamental y la piedra pináculo. Y la piedra pináculo, ¿cómo se llama? Se llama cabeza. ¿Ya? Entonces, escuche, la edificación, la mejor edificación es la que tiene espíritu. ¿Qué debe tener la edificación? Debe tener el sello. Y si tiene el sello, debe tener ¿qué? Debe tener unción. ¿Y cuándo comenzó esa unción? ¿Cuándo comenzó? El día 24. ¿Ya? Es lo que dice la Biblia. Y entonces la bendición es que usted tenga la capacidad de sellar. ¿Y en dónde tiene que sellar? En donde usted fue recibido, ¿sí? En donde usted fue recibido. Entonces fue recibido en los cielos, fue recibido en el reino de Dios y su justicia, fue recibido en su casa, fue recibido en su unidad. Amén. Perdón por el amén.
Yo me digo a mí mismo. Así que, ¿qué tipo de edificador le gustaría hacer a usted? ¿Qué tipo de edificador? Entonces, por eso, ¿quiénes son los mejores edificadores? ¿Quiénes son los mejores edificadores? Mía decía, tú empezaste diciendo los que, Los que renuevan, la renovación. los que renuevan, ¿ya? Los que renuevan. Sin el edificador con fundamento en Cristo. Sin mencionar la palabra edificador, los que renuevan. ¿Quién es un buen edificador? ¿Quiénes deberían ser un buen edificador? Las mujeres. Las mujeres. Ah, ¿quién es más de entonces, chéverísimo, las mujeres. Las mujeres, pucha. ¿Quién más debería ser un buen edificador? Los primogénitos. Los primogénitos, ¿ya? ¿Quién más? Bueno, ¿quiénes son ahora? Los que son padres. Los El que tienen, lleva el sacerdocio de santo. los que tienen, escuche, mire, los que caminan, porque de todo ahorita me está hablando de la cabeza, pero si hablamos de fundamento, hablemos de fundamento. ¿Quiénes deberían ser los mejores edificadores? Los que tienen fundamento. ¿Quiénes deberían ser los que tienen los mejores edificadores? Nancy, Lina, Katia, ¿quién deberían ser los mejores edificadores? Los que caminan, los que se Los que paran. caminan. Mayra, ¿quiénes? Los que saben Los que ser s- hijos. Ja, 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 ja. Ahí es donde quería llegar. Los que saben ser hijos, entonces los que saben ser hijos, saben ser niños, es decir, los que saben recuperar su niñez. ¿Qué le parece? Hermoso. Los que saben, o sea, por eso, la unción de los niños, o sea, ¿cómo podríamos llamar? El fundamento, eso podemos decir, no la unción, porque si no van a decir, pucha, busquemos un niño para que me unja. No, no, no. El fundamento de los niños, ¿qué tan fuerte es? ¿Qué tan fuerte es el fundamento de los niños? Tanto Pregúntele ahí. que cambia maldición por bendición. Exacto, por eso para Dios es importante. Y entonces, ¿cuál es el niño importante? ¿Sí? ¿Cualquier niño? No, Nosotros también. exacto, el niño que ha renovado la niñez de los que estaban viejos. Hermoso. Entonces, si la, si la niñez es importante, ¿cómo está la vejez? ¿Cómo está la vejez? ¿Qué le parece? ¿Qué tan fuerte está la vejez o los sentimientos de vejez? ¿Ah? ¿Qué tan fuertes están? ¿Alguien le topamos este tema? ¿No? Chévere. Entonces, Están en amén. niveles altos. Porque mire, los niveles altos, bueno, pues si podíamos ahondar un poquito, veríamos los niveles altos. Pero Pero, si no sabemos renovar, no tienen que estar por niveles altos. amén, exactamente, por eso no quería topar este tema, porque yo opino que también tenemos que mirar ahora más bien la fortaleza de este tiempo, la fortaleza de los fundamentos, y por eso, mire, la fortaleza de los fundamentos, ahora entendemos por qué para los niños es tan importante esta época, y por qué para su niñez es tan importante esta época, porque resulta ser que en esta época, sí, sí, ¿qué tanto? A ver, dejémonos un ratito de lado nuestra niñez. ¿Qué tanto a las personas les afecta estas épocas? ¿Por qué les afecta estas épocas a las personas? Uno, porque quieren hacer algo por los niños. ¿Sí o no? Y dos, ¿por qué? Porque afectaron su niñez. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, pregunto, si una persona está afectada, si está afectada su niñez,
¿sí? Y quiere hacer algo por los niños, y sabe que es el tiempo de los niños, ¿qué va a hacer? ¿Se da cuenta? Afectar más Va a afectar más. Entonces, ¿a dónde va a afectar más? ¿A dónde? Va a afectar más a al los, corazón. va a afectar más a los fundamentos. Por eso es importantísimo esta época, porque es época de fundamentos. ¿Pero qué tipo de fundamentos? ¿Fundamentos estáticos o fundamentos que caminan? Y si son fundamentos que caminan, ¿para qué tienen que caminar? Tienen que caminar para... Entonces, por eso, el día 24 y por eso el próximo encuentro que tenemos el 10, que así mismo hemos de seguir convocando, es simplemente para sellar. Ahora, ¿qué sellamos? ¿Qué sellamos del día 24? ¿Qué sellamos? Sellamos Los lo que hemos, fundamentos, sellamos lo que hemos transitado. ¿Qué más sellamos? ¿Qué más sellamos? lo Sellamos que vamos quiénes. a transitar también. Claro, y sellamos lo que transitamos, sellamos quiénes somos. Entonces, lo que estamos diciendo el día 24, lo que dijimos es, hemos venido sellando, Dios nos ha venido oyendo nuestras oraciones. Dios ha Sellamos nuestra niñez. claro, y mire, ¿qué, qué tan, ¿qué tan vivencial fue ese domingo para usted y para mí? Para mí, por lo menos, muy vivencial. Y aparte lo pude compartir con mis hijos, y aparte le pude compartir con mis padres políticos, de forma, sí, levante el dedo, de forma vivencial, ¿verdad? ¿Verdad? Fue un día de fundamentos, pero para caminar fundamentos uno tiene que caminar los que ha venido transitando y saber los que va a transitar. Entonces, ya transitamos estos, pero ahora tenemos que transitar a los otros. Amén. ¿Alguien? ¿Algún comentario? ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuál es el peor sello? ¿Qué opina? ¿Cuál es el peor sello de un edificador? ¿Cuál es el peor sello de un edificador? ¿Qué? El peor sello es que teniendo al edificador, teniendo a Cristo, no Es la sepa lo vejez. que... Claro, exactamente, la vejez. Por eso, por eso usted ya sabe a lo que me estoy refiriendo, ¿no es cierto? Pero usted seguramente no se ha percatado de una cosa. A lo que me estoy refiriendo es a Cristo Jesús. Todos saben, Cristo Jesús se encuentra. ¿Y de qué les habla Cristo Jesús? Les habla de la edificación de la casa. ¿Sí o no? Entonces, si les habla de la edificación de la casa, ¿de qué les está hablando? Les está hablando del templo. Sí. Les está hablando de la casa. Sí. Les está hablando a las mujeres. Sí. Les está hablando a la niñez. Sí. Le está hablando a su pueblo. Sí. Le, les está hablando a todos. Y entonces les dice a quienes tendrían que ser los mejores edificadores. ¿Quiénes tendrían que ser los mejores edificadores? Los que tienen espíritu, pues, ¿no es cierto? Entonces, ahí es cuando Cristo Jesús les dice, ¿cómo debe ser la edificación? La edificación debe ser con fundamento. ¿Ya? ¿Verdad? Y dice, veamos. Vamos al pasaje. Ya con esto vamos a lo claro. Vamos al libro de Mateo. Al libro de, a ver. Al libro de Lucas. A ver, déjenme. Al libro, exacto, mire. Al libro de Lucas. Mire, ahí, pasaje leído muchísimas veces, pasaje entendido, pero ahora le digo, pasaje recibido, Lucas capítulo
6, verso 47. ¿Le leo o quiere leerme a alguien? 6:47, Lucas 6:47. Solo la primera frase, solo la primera frase. Todo aquel que viene a mí. Hasta ahí, solo esa primera frase. ¿Qué le está diciendo Cristo Jesús? Todo el que tiene fundamentos. Todo el que tiene fundamentos. ¿Qué más? Todo Todo el que se ha aquel que sea renovado. niño. Todo aquel que sea Todo niño. aquel que se ha renovado. Todo aquel que se ha renovado. ¿Hacia dónde va? Ahora, pregunta. Cristo dice el que viene a mí. Si usted se acerca a Jesús, ¿a quién se está acercando? ¿Verdad? Primero, se está acercando a Cristo. Cristo. ¿Y quién es Cristo? Exacto. El ¿Quién es fundamento. Cristo? Cristo es el que unge. Pero Cristo es el que unge desde las dos partes. Unge como piedra de fundamento y unge como piedra angular. Pero todo mundo espera solamente la unción de la piedra angular. Y ahí sí, el rato que no entenderíamos, el rato que pensaríamos que la unción solamente viene de arriba, ¿a dónde afectaría? ¿A dónde afecta? ¿Afecta a dónde? A los pies. A los fundamentos. Afecta a la niñez. Y si afecta, y si solo pensaríamos que viene desde arriba, afecta a la vejez. ¿Qué le parece? ¿Le da sentido o no le da sentido? ¿Ya? Entonces dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Siguiente frase. Es semejante a un hombre que al edificar una casa. Entonces, ¿a quién se acerca? Todo el que viene a mí. ¿De quién está hablando? Del que tiene espíritu, del que es De los hijos. edificador. ¿Perdón? De los hijos. Está hablando de los fundamentos. Está hablando De la roca. Está hablando de la roca. Está hablando... Y sobre todas las cosas, está hablando del recibimiento también. Porque ¿para qué se acercan? ¿Para qué se acercan a Dios? ¿Para qué se acercan? ¿Para pedir o para edificar? ¿Para qué se acerca? ¿Para orar o para recibir? ¿Ah? Y si va a recibir, ¿qué es lo que está recibiendo? ¿Ya? Entonces, ¿a quiénes les dice esto? A los que van a él. Nada más ni nada menos que a los que tendrían que ser los mejores edificadores. ¿Verdad? Entonces, ellos, ¿qué tan buenos edificadores de ellos eran? ¿Qué les faltaba a ellos? A los que les está diciendo, usted ya sabe la historia, ¿qué les falta? Sanar la niñez. Claro, Renovarse. renovarse, exactamente. Y por eso incluso si usted lee más arribita estos versículos, hace relación, mire, empieza hablando del árbol, continúa del tesoro del corazón. Ve, leamos, ¿no es cierto? Solo para tener de referencia. Empecemos en el 43. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se le conoce. Porque los hombres no recogen higos ni de los espinos, ni vendimian uvas de la zarza. ¿Ya? ¿Por qué se le conoce a un árbol? Por el fruto. Por ¿Y su por qué fruto. ¿Perdón?
Por sus frutos. Por su fruto. Eso dice la Biblia. ¿Ya? Y ahora, ¿por qué se le conoce al fruto? Por la semilla. Exactamente. Si ve a dónde le manda. Le manda al árbol, le manda al fruto. ¿De dónde salió el árbol y de dónde salió el fruto? De la semilla. Claro. Entonces, por eso, el árbol que da buen fruto es porque tuvo una buena semilla y porque transformó la tierra. Y luego dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el malo del mal saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿De qué le está hablando? ¿De qué le está hablando? Del corazón. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué ha puesto en el corazón? Verso ¿Qué 46. fundamentos tiene? Claro, dice, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí oye mis palabras, pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Entonces, ¿qué es lo que no hacen ellos? ¿Qué es lo que no hacen? Si el Señor les diría les diría, párense de cabeza, ¿se pararían de cabeza o no se pararían de cabeza? Claro que se pararían de cabeza. Pero ¿qué es lo que no hacen ellos? No muestran la esencia, pues, muestran su edificación. Entonces, obviamente, al mostrar su edificación, muestran lo que hay en el corazón, y al mostrar en el corazón, muestran lo que está en el corazón. Entonces, ¿en el corazón qué está? En el corazón está, dame, o en el corazón está, doy, pero en el corazón no hay recibimiento. Entonces, ahí es donde el recibimiento, ¿en dónde se manifiesta el recibimiento? Se manifiesta en el nacimiento. Dar y el recibir. Claro, ¿en dónde se manifiesta el recibimiento? Se manifiesta en el nacimiento, se manifiesta en la niñez. O sea que usted tiene 12 años, tuvo 12 años de su vida y hasta 13 años de su vida para aprender recibimiento. Pero en lugar de aprender recibimiento, ¿qué le enseñaron? Le enseñaron, Señor, Señor, ¿qué hago? Es lo que hago, eso es lo que aprendió. Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Sí? Y el Señor, ¿qué les va a decir? ¿Qué digo? Va a decir, bueno. Ok. Así que es semejante a un hombre que edificara una casa, cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. ¿Ya? ¿Qué le faltó a esta edificación? Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra sin echar cimiento. Y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Ya? Entonces, ¿qué salió? ¿Por qué esta casa? ¿Qué salió de ese cimiento y qué salió de esa roca? ¿Qué salió de esa construcción? Una buena construcción, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es la buena construcción? Una construcción firme, Una construcción firme. fuerte, ¿Qué más tiene esa construcción? verdad y justicia. Verdad y justicia. ¿Qué más tiene? Gloria, gloria. ¿Tiene o no tiene unción? Sí. Claro. A ver.
¿Por qué no se movió esa casa? Porque tenía el fundamento. Es decir, que todas las casas que no tienen fundamento no se mueven. ¿Por qué no se movió? Todas las casas se mueven. Todas las casas se mueven. ¿Por qué? Porque hay cosas movibles y hay cosas inconmovibles. ¿Por qué esta no se movió? Todas se mueven. La tierra está en constante movimiento. Pero ¿cuáles son las cosas inconmovibles? Las que tienen espíritu. Las cosas inconmovibles son las que tienen vida. Entonces, a pesar de venir espíritus, vientos y todas estas cosas, esta casa se mantiene en el movimiento, se mantiene en la generación de la vida. Ahora dice, pero el que ha oído, el que no ha oído, pero el que no ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella y el instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se vino abajo esta construcción? Porque tenía las cosas movibles, no las inconmovibles. ¿Ya? Fácil. ¿Por qué más? Porque no tenía unción. Porque no tenía edificadores. Porque no tenía edificadores. ¿Por a dónde se estaba moviendo también? Claro. Entonces, ¿qué tipo de edificadores eran estas personas? ¿Qué le parece? Entonces, se da cuenta, porque esto es un baldazo, porque ¿quiénes deberían haber sido expertos en edificación? Ellos. ¿Quiénes debían haber sido expertos en cosas inconmovibles? Ellos. ¿Quiénes debían haber sido expertos en la niñez? Ellos. Pero resulta ser que todo eso no tiene mucho sentido. Porque ¿qué le falta a esta edificación? Le faltan sellos, pues. Entonces, ¿cuál es el sello de esta edificación? ¿Cuál es el sello? ¿Qué le parece? Un sello de hundimiento. Claro. ¿Cómo se llaman los edificadores de esta construcción? ¿Cómo les llamaría? ¿Cómo les llamaría a alguien que hace una casa en este sentido? ¿Cómo les llamaría a usted? ¿O cómo les llama Cristo? ¿Cómo les llama? Ciegos. Ciegos. Muy bien. Y si les llamaría ciegos, ¿qué más les llamaría? Ciegos. ¿Cómo más les llamaría? Guías ciegos. Sordos. Entonces, si ve, ahí suavito, por eso es importante, porque ahí suavito no les está diciendo nada más que se vino abajo a la casa, porque les está hablando al espíritu, les está hablando a su corazón. Entonces, el momento que les habló a su corazón, el momento que les está diciendo ciegos, imagínense cómo se sentiría. El momento que a una mujer le dice, se echó abajo la casa, pucha, el momento que se vino abajo la niña, es el momento que pasó algo, le afecta a su corazón. Entonces, más o menos así del punto, porque lo que detrás de eso, lo que le está diciendo es ciegos. ¿Cómo más? ¿Cómo le llamaría a esta persona que edificó? Sordo. ¿Cómo más le llamaría? Porque Cristo también dice, no escucha mis palabras. ¿Cómo les llamaría? Insensatos. Insensato. ¿Cómo más les llamaría? Ya con eso, suficiente. ¿No es cierto? Entonces, ebrios. Entonces, el día 24, ¿qué sello se rompió? ¿Qué sello se rompió?
El de la ceguera. De la maldición. Exactamente. Vámonos. Entonces, ahora, por eso es importante, porque al abrir la palabra, vemos, al abrir los cimientos, vemos por qué Dios dice, ponle en tu corazón. Entonces, al decir ponle en tu corazón, ¿qué está diciendo? ¿Sí? ¿Qué sello? O uno de los dos. Vamos a ver el sello, pues. Vamos a ver el sello. Mateo capítulo 7. Vamos a Mateo. Mateo 7:24. Desde Mateo 7:24. ¿Quién quiere leer? ¿Qué sello les dice que tiene Dios? Le leo. A ver, va a haber dos sellos ahí, ¿no es cierto? Léalo, por favor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Dónde Descendió está? la... Ahí nomás. Hasta ahí nomás. Ya se fue Fabricio. Entonces, ¿cuál es el sello? ¿Cuál es el sello de un hombre sabio? ¿Cuál es el sello de un buen edificador? el espíritu de vida. El sello de un buen edificador es la sabiduría. ¿Y quién tiene ese sello de sabiduría? Ya se fue la que dijo, Fabricio. ¿Quién tiene ese sello el sello de sabiduría? ¿Quién tiene el sello de sabiduría? La mujer. Es parte de la menorá, Marquito. Dígalo, Lina, para que escuche Fabricio. ¿Quién tiene el sello de la sabiduría? La mujer. La mujer. ¿Quién tiene el sello de la sabiduría? ¿Quién más tiene el sello de la sabiduría? La unidad. La unidad. ¿Quién más tiene el sello de sabiduría? El Shema. La edificación. Por eso, la edificación le muestra. A ver, ¿quién es más sabio? A ver, ¿a quién le pongo de más sabio? ¿A quién considera usted más sabio? A Salomón. ¿Quién es más sabio? ¿Salomón o Satanás? Perdón, ¿qué dijo? No le escuché. Bueno, ¿qué tan sabio es Satanás? La sabiduría de él es maligna. Por eso, Perversa. ¿qué tan sabio es Satanás? Destructora. No, Por eso. Ahora, le pregunto, le pregunto, ¿Satanás tiene sabiduría? ¿Qué le falta a la sabiduría de Satanás? ¿Qué le falta? Le falta edificación. No tiene cuerpo, no tiene edificación. Y por eso es racional, es del mundo, es mundana, es diabólica y todo lo que usted quiera. ¿Ya? Entonces, ¿en dónde se ve la sabiduría? ¿En dónde se ve la sabiduría? En la edificación. Y por eso, ¿quiénes tienen el sello de sabiduría? Los que tienen fundamentos. ¿Quiénes tienen el sello de sabiduría? Los niños. ¿Quiénes tienen el sello de sabiduría? Los que les pertenece el reino de Dios y su justicia. ¿Quiénes tienen sabiduría? Los que sirven al menor y no sirven al Satanás, porque Satanás no es el menor. ¿Quiénes tienen sabiduría? Los que saben edificar. Entonces, ¿qué les está diciendo a ellos? ¿Ustedes qué tienen? ¿Tienen sabiduría? ¿O ustedes tienen qué? Si tienen sabiduría, muéstreme. Si usted tiene sabiduría, muéstreme por su edificación. ¿Sí? ¿Sí o no? Ahora,
¿Cuál es el otro sello? Entonces, ¿cómo se llama el sello? De alguien que sabe edificar, ¿cómo se llama? Se llama unidad. Porque no hay, porque la mujer sabia edifica su casa. ¿Por qué edifica? Por unidad. Porque tiene edificador. Y el edificador es Cristo Jesús. Porque tiene edificación. Y la edificación es su esposo. Porque tiene edificaciones. Y las edificaciones son sus hijos. Porque tiene edificaciones, y si tiene edificaciones, ¿qué tiene? La mujer tiene sellos, y si tiene sellos, ¿para qué sirven los sellos? Para sellar su propio corazón. Y cuando sella en su propio corazón, ¿qué tiene que sellar en sus hijos? ¿Qué tiene que sellar en su esposo? Que tiene que haber una renovación de los sellos, del sello de sabiduría. Entonces, si Dios nos permite el día 24, nos permitió el sello, ¿para qué es? ¿Para que nosotros seamos bonitos los sellados? ¿O para qué? Para mirar en dónde está el siguiente problema de qué? El siguiente problema de construcción. Y si hay un problema de construcción, está el siguiente problema de qué? El siguiente problema de destrucción. ¿Sí? Entonces nosotros, obviamente, somos indestructibles. Porque nos renovamos y Dios nos renueva. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos que ratificar o rectificar o cambiar esos sellos. Entonces, ¿cuál es el siguiente sello? ¿Cuál es el siguiente sello? El siguiente sello del 10º mes. ¿Cómo se llama el siguiente sello del 10º mes? Bueno, vamos. Entonces, si así él tiene ese sello, bueno, paréntesis. Entonces, si la mujer tiene el sello, ¿qué tiene sellado en su corazón la mujer para que tenga ese sello? ¿Cuál es el sello de la mujer? El sello de la mujer es el que leíamos en Cantares. ¿Cómo se llama el sello de la mujer? Novia. Entonces, el momento que no se renueva la novia, ¿en qué se convierte ese sello? Se convierte en vejez. Y en como el momento que entra la vejez en una mujer, ¿a quién va a sellar primero ese sello de la mujer? ¿A quién va a sellar? ¿A quién? Se va a sellar a ella misma, se va a llamar vieja. Y el momento que se sella como vieja, ¿cómo le va a llamar a su esposo? ¿Ah? ¿Cómo le va a mirar a su esposo? Viejo. Y el momento que llevan los dos ese sello, imagínense, ¿qué sellos van a tener sus hijos? ¿Qué? Un sello de polvo de vejez. Un sello, exacto, un sello de ausencia de renovación de los verdaderos sellos. Pero como son jóvenes o como son niños, ¿qué van a hacer ellos? Chévere, no me importa porque yo sigo siendo joven, pero ¿de qué se van a preocupar ellos? ¿De la edificación? ¿O se van a preocupar de su palacio? Se van a preocupar del oro y la plata que hay en su palacio. Se van a preocupar de algo, de la aparente edificación, porque la aparente edificación muestra, ¿sí? Muestra las apariencias, pero por dentro lo que muestra es la edificación que muestra apariencias, por dentro muestra sellos, ¿ya? ¿Y cuáles son los sellos de la apariencia? Los sellos de la apariencia son la inseguridad. Los sellos de la apariencia, ¿cuáles más son? La falta de aceptación. Esos son los sellos de la inseguridad. ¿Cuáles son los sellos de la inseguridad? Ya. Vamos. ¿Quién me quiere leer? Al otro personaje. Si este es el buen edificador, ¿cómo es el mal edificador? Versículo 26. ¿Cómo se llama el mal edificador? ¿Cómo se llama? Verso Insensato. 26. ¿Ah? Insensato. Ah. ¿Alguna otra versión cómo tiene? Ciego. A ver, dígame. ¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama el otro edificador? Insensato. Y si se llama insensato, ¿cómo se llama el otro edificador? Ciego. Y si se llama ciego, insensato, ¿cómo se llama el otro edificador? ¿Cómo son? ¿Cómo son las oraciones? ¿Cómo es la aceptación? ¿Cómo son los fundamentos del insensato? ¿Cómo son? ¿Cómo son? No tiene edificación. No tiene edificación. ¿Cómo son los fundamentos del insensato? Adri, De apariencia. de apariencia. Nancy, ¿cómo son los fundamentos del edificador, del insensato? ¿Cómo son? Sin estabilidad. Sin estabilidad, exacto, inseguros. ¿Cómo son los fundamentos del insensato, de la edificación del insensato? Torcidos. Torcidos. Katia, ¿cómo son los fundamentos de la edificación del insensato? Inseguros, no tienen seguridad. Inseguros. Ah, Mayra, ¿cómo Impetuosos. son? ¿Cómo son, Mayra? Endebles, temblorosos. Vero, sigamos, por favor. Vero, por favor. ¿Cómo son los fundamentos del insensato? De la edificación. Y si del insensato no me preocupa, de la edificación, perdón. Marquito, yo creo que son inestables, ¿no? Porque no tienen identidad, o sea, el que hace no tiene identidad, entonces como que no hay una estabilidad, no ¿Ya? son íntegros. Por eso, mire, por eso, no tienen Son de sellos. ruina. Son de ruina. Escuche, por favor, permítame continuar con los demás porque necesitamos ver, si ve, del corazón las cosas que va a salir. Ya de todos los corazones hacemos un espíritu diferente. No tienen sellos. ¿Por qué no tienen sellos? Daniel, ¿por qué no tienen sellos? Porque no tienen espíritu, no caminan. Porque no camina, escuche, no es que no tengan sellos, tienen los mismos sellos de siempre. ¿Cómo son los mismos sellos de siempre, Fabricio? Ellos de apariencia, de solidez, Marquito. Entonces, son sellos de apariencia, son sellos de cae y levanta. Ahí me explico. Entonces, ¿cómo son los sellos? Perdón, ¿cómo son esos sellos? ¿Cómo es la edificación? ¿Cómo son los fundamentos de la edificación del insensato? Rocío. Ahora, ¿cómo fue la niñez? ¿Cómo fue la niñez de ese? ¿Cómo fue la niñez de la edificación del insensato? ¿Cómo fue la niñez? ¿Qué le dieron en la niñez? ¿Le dieron un sello nuevo o le dieron los mismos sellos? Entonces Dios, el día 24, ¿qué le está devolviendo a su niñez? ¿Qué le está devolviendo a su edificación? ¿Qué le está devolviendo a su vida? ¿Qué le está devolviendo? ¿Apariencias? ¿Le está devolviendo navidades? ¿Le está devolviendo regalitos? ¿Le está devolviendo compasión? ¿Le está devolviendo falsa misericordia? ¿Le está devolviendo mendicidad? ¿Qué le está devolviendo Dios? Los ¿Qué le está- sellos. ¿Ah? Perdón, mi Katia. Los sellos verdaderos. Ahí Le sí. está devolviendo la identidad verdadera. Exacto. Entonces, ahora sí, nos está devolviendo los sellos. Entonces, ¿qué son los sellos? Si nos está devolviendo los Los sellos. sellos serían la identidad. Exacto, nuestra identidad. Nos está devolviendo nuestra niñez. Nos está devolviendo nuestra juventud. Nos está devolviendo nuestra fuerza. Nos está devolviendo nuestra voz. Nuestra posición. Es del ADN propio de hijos. Entonces, ahora, imagine, ahora Hanukkah, ¿con qué se enfrentó Hanukkah? ¿Con sellos nuevos o con los mismos sellos de siempre? Aquí, ¿con qué se enfrentó? ¿Sí? Lea
Entonces, ya desde ya, para que vea qué es usted lo que va a sellar, lea el libro de Juan, el capítulo 10, porque estaba en tiempo de Hanukkah. Entonces, tiempo de Hanukkah es tiempo de qué? No le dije el acontecimiento que llaman Hanukkah, sino le dije el tiempo de renovación. Escuche, esto es importantísimo. Hanukkah es la fiesta que ellos llaman la fiesta del Espíritu. Pero el Hanak de Dios significa renovación. Es decir, usted escoja, ¿qué es para usted? ¿Hanukkah o qué es para usted la renovación? Entonces, y claro, y váyase al libro de Juan, al capítulo 10, y vea qué tipo de sellos tuvo que enfrentar Cristo y qué tipo de sellos él estaba ratificando. Para que usted y yo sepamos lo que es el día 24, lo que sucedió el día 24 en los cielos, lo que hicimos, lo que está sucediendo en nuestro corazón, para que vayamos y caminemos de sello en sello, porque resulta ser que nosotros vamos de sello en sello. ¿Por qué? Porque toda la vida Dios vino a ¿qué? A quitar los sellos de muerte. ¿Alguna pregunta? Entonces, ahí sí la pregunta, ¿cómo están los sellos? ¿Cómo están los sellos de la vieja edificación? Marquito, una pregunta. Por favor. ¿Los sellos también están relacionados con los 7 sellos que habla en Apocalipsis cuando dice que solamente Jesucristo es digno de abrir los sellos? No solo 7, todos los sellos. Todos los sellos. Ajá. Porque Cristo Jesús es el único digno de abrir los sellos. Porque ¿cómo sellaban? Sellaban hasta tumbas. O sea, los sellos son sepulcros ahí. Son tumbas. Son cosas que están ahí muertas, que ni siquiera están enterradas, sino que están ahí, más bien metidas puestas en una piedra. Ahora entiende a Cristo Jesús por qué no le enterraron y por qué le pusieron una piedra. O por qué en vez de enterrarles, les ponían en una piedra. Fundamentos. ¿Cómo es? Ahora, claro, por eso le decía la pregunta, ¿cómo están los sellos cómo están los sellos que estaba usted enfrentando? ¿Cómo están los sellos de su niñez? ¿Cómo están los sellos de la niñez? ¿Cómo están? ¿Cómo están los sellos de esta edificación que está usted caminando? Pues como siempre, los de siempre, pero los de edificación con una renovada edificación. Así que, por eso esto es importante, porque Dios no les habla a personas que no saben edificar, les habla a los que deberían ser los mejores edificadores. Pero ¿cuáles son los mejores edificadores? Del tiempo de Jesús, los mejores edificadores son los insensatos. ¿Por qué? Porque vuelven a las mismas edificaciones. La edificación de Dios no vuelve nunca a la misma edificación, porque la edificación de Dios, ¿cuál es la característica de la edificación de Dios? ¿Cuál es la característica? ¿Cómo es la gloria de la... ¿Perdón? Se renueva. ¿Cómo es la gloria? ¿Cómo es la gloria de la edificación de Dios? Inconmovible. La gloria. En el libro de Ageo, ¿cómo dice que va a ser la gloria de la casa? ¿Cómo es la gloria de la casa? ¿Cómo es la gloria de la casa? Mayor que la primera. Mayor que la primera. Pero para llegar a ser mayor que la primera, ¿qué tiene que romper? ¿Qué tiene que romper? Los odres viejos. Los sellos viejos, los sellos de muerte. Katia,
Katia no se lo ha revelado ni carne ni sangre. Ya le... Dejémoslo así. Ya le caché. No, eso es del espíritu. Eso es del espíritu. ¿Por qué? Porque, mire, vamos, ya de una vez, porque eso el domingo ya hablamos, y ahora tenemos unos 2 minutos para hablar. Mire, ¿en dónde está el mejor vino? ¿Dónde está el mejor vino? ¿En dónde está En el los mejor vino? odres nuevos. ¿En cuáles odres? ¿En dónde En los se odres los vino? nuevos. Para el mundo, ¿en dónde está el mejor vino? ¿Dónde está el mejor En vino? el vino añejo, en el vino añejo. Pero no, repito. Para el mundo, ¿en dónde está el mejor vino? ¿En los odres viejos o en los odres nuevos? En los odres viejos. Si para el mundo está, no se ha puesto a pensar, póngase a pensar porque esto Dios mediante, puede que sea una prédica, pero ya con lo que dijo Katia, ya es una confirmación. Póngase a pensar. Usted pondría, póngase a pensar. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo Jesús dice que el vino nuevo no se puede poner en odres viejos? ¿Y por qué Cristo Jesús se pone a decirse que el mejor vino es el vino nuevo? ¿Por qué? ¿Se ha puesto a pensar eso? Sí, es común que para que se mantenga el vino tiene que mantenerse en el mismo recipiente. No le cambian de recipiente. Entonces, ¿en dónde está el mejor vino? ¿En dónde está el mejor vino? ¿En odres viejos o en odres nuevos? Odres nuevos. Renovación. La renovación. Ahí sería caminar. Pero mire, entonces ahí tenemos otro problema. O sea que todo vino nuevo es el mejor vino. No. ¿Cuál es el mejor vino? ¿Cuál es el mejor vino? El de la vid verdadera. Amén. Y el vino nuevo. Y el de la vid verdadera, ¿qué hizo? Rompió los sellos. Y cuando rompió los sellos, ¿qué rompió? Rompió los odres. Los odres viejos. No se lo ha revelado ni carne ni sangre. Entonces, hoy, ¿qué tal? Por eso, este domingo, ¿qué tan nuevo, qué tan fuerte fue el sello? ¿Ya ve? Pues así Dios nos va permitiendo ir. Eso lo puede, el Marco puede decirle bonito, pero eso ocurrió en los cielos. Y por más que diga el Marco bonito o feo, en los cielos hay un día 24. Y hay un Zorobabel, y hay un Zorobabel que sella, y hay un vino nuevo, y hay siempre odres nuevos. Y eso, ¿por qué? Por conocer el tiempo de los sellos, el tiempo de saber poner en el corazón. Así que como decía, si los celos le revientan, si la falta de espíritu le revientan los sellos, los sellos, rompa los sellos, rompa los odres, que Dios lo que le está rompiendo no le está rompiendo el corazón, le está rompiendo ¿qué? ¿Qué le está rompiendo? Los odres viejos. Si le rompe los odres, ¿qué le está rompiendo? Los sellos viejos. Fundamentos. Los viejos fundamentos, los sellos. Directamente le está rompiendo la insensatez,
Así de proporcionales. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por este vino nuevo que rompió la insensatez, pero que, Señor, de antemano preparó un odre nuevo, porque esta gloria, porque la bendición del domingo, porque la bendición de las mujeres, porque la bendición de la edificación, porque la bendición de la unción, porque la bendición de Cristo Jesús, justamente es para estrenar una construcción, para renovar una vida, para devolver una niñez, para recibir un reino verdadero y para caminar dándole bendición al quien se merece la bendición y no dándole bendiciones a nuestro dolor, a nuestra inseguridad, a nuestros viejos fundamentos, a nuestras carencias, a nuestras necesidades aparentes y la de nuestros hijos con regalitos, cuando en el nombre de Cristo Jesús, tu reino y tu justicia y tu bendición, eso mueve espíritu y eso mueve nuestras vidas y eso nos levanta y eso nos hace caminar y eso nos hace edificar para seguir en el nombre de Cristo Jesús produciendo y llevando la bendición de unidad y esas medias bendiciones volviéndolas a la unidad y esas maldiciones cambiándolas en bendición, porque eso es lo que tú haces, Dios de los cielos, para nunca quedarnos en las maldiciones ni quedarnos en las mitades, sino volver siempre a la unidad. En el nombre de Cristo Jesús, nos vemos en Shabbat. Un abrazo, bendición. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Gracias por todo. Bendiciones.